hasta el 13 vamos a estudiar las bendiciones, ¿ok? Capítulo 26 y vamos a estudiar esas bendiciones que hemos estado platicando desde hace buen rato, las bendiciones. ¿Lo tienes? Levítico capítulo 26. Levítico 26, versículo 4. Dice: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias por estar con nosotros, Dios, por ayudarnos, Dios, por bendecirnos, por amarnos, Dios, y aún más, Señor, por sostenernos y hablarnos cada día, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través, Dios, de lo que tú quieres, a través, Señor, de tu voluntad a nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, porque en tu palabra podemos encontrar, Señor, vida, salvación. Gracias, Señor, porque en ella, Dios, nuestra vida está segura. Señor, en el nombre de Cristo, Padre, hoy te pedimos, Señor, que estés entre nosotros, Señor, que habites, Señor, en unidad, en consuelo, Señor, en gloria, Dios, en salvación entre nuestras vidas, Dios. Señor, como tu iglesia reunido, Señor, en tu nombre, Padre, buscamos tu favor y buscamos tu dirección. Y también, Señor, buscamos escuchar tu voz. Gracias, Padre, por estar aquí. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hemos estado platicando acerca de Levítico 26 y si tú recuerdas, el título de Levítico 26 comienza con bendiciones de la obediencia y después el versículo 14 se pasa a las consecuencias de la desobediencia. Entonces hablamos de obediencia y de desobediencia. La semana pasada platicábamos acerca del gobierno de Dios, si tú recuerdas. La idea la semana pasada era de que no podemos estar diciéndole a Dios que Él nos bendiga, que nos ayude, que nos sustente, sin que nosotros demos la evidencia de que Él es nuestro Dios y Él es nuestro Rey. Es decir, sin que nosotros manifestemos en realidad de que su gobierno y su señorío esté en nuestras vidas. Dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, a partir de esto, a partir de la obediencia, a partir del gobierno de Dios, que es lo que hemos estado viendo en todo el capítulo, o vamos a seguir viendo en todo el capítulo, podemos deslindar ahora las bendiciones que Dios tiene para el pueblo de Israel y podemos estarlas estudiando. Y entonces vemos este tipo de bendiciones que no solamente son estas promesas. Aquí vemos como unas 5, 6, 7 más o menos promesas para el pueblo de Israel. Pero ¿sabías que en toda la palabra de Dios hay más de 5,000 promesas? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que tú y yo podemos gozar de ellas. Entonces, no solamente es esto, hay mucho más, hay muchísimo más. Entonces, este es un ejemplo de la bendición de Dios para el pueblo de Israel. Pero ahora, estamos en entendido de que ni tú ni yo somos parte del pueblo de Israel y de que ni tú ni yo vamos a entrar a la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? El libro de Levítico, ya sabes, tiene que ver mucho en nuestras vidas como hijos de Dios, como el pueblo de Dios ahora escogido por la sangre de Cristo y por el sacrificio de Jesús. Entonces, hablamos que tú y yo somos hijos de Dios y somos cristianos. Pero ahora, quiero decirte algo en cuanto a esto de las bendiciones. Y quiero explicarte algo acerca de esto de las bendiciones. Mira, los cristianos, o sea, tú y yo y muchos otros que creen en Cristo, los cristianos somos muy propensos
a confundir dos cosas que están claramente separadas en la Biblia. Una de ellas es el gobierno de Dios, que pudiéramos mencionar como título de este capítulo, y la otra es la gracia de Dios, es decir, el regalo de Dios para nosotros o para el pueblo. Dos cosas que podemos llegar a confundir, el gobierno de Dios y la gracia de Dios. Y cualquiera le gustaría disfrutar de la gracia de Dios, o nos gusta disfrutar de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es algo grandioso, bueno, o sea, el perdón, salvación, vida, abundancia, ¿no? Pero no podemos deslindar la gracia de Dios del gobierno de Dios. Y eso es de lo que estamos hablando. No podemos confundir una cosa con la otra. No porque la gracia de Dios esté manifestada en tu vida, significa que el gobierno de Dios está en tu vida. El sol sale sobre todos, y eso es gracia. Porque el sol sale sobre buenos y sobre impíos, sobre perversos. El sol sale sobre los hijos de Dios, y también el sol sale sobre aquellos que blasfeman el nombre de Dios. Entonces ya comenzamos con algo muy elemental, pero algo muy fácil de ejemplificar. La gracia de Dios no es igual que el gobierno de Dios. Todos los seres humanos en el mundo podemos disfrutar de los alimentos o de la lluvia o de las estaciones, siendo buenos o ya sean malos. Pero eso no significa que todos están bajo el gobierno de Dios. Tú y yo buscamos estar bajo el gobierno de Dios. Tú y yo pretendemos cada día en nuestras fuerzas, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, estar bajo su gobierno, pero no solamente disfrutar de su gracia. Imagínate que alguien fuera a buscarte nada más para ver qué le das. ¿Cómo te sentirías? Ah, pues es que nada más vienes a ver qué te doy, nada más vienes a ver qué me sacas, nada más vienes a ver qué te regalo. Eso sería algo cruel para la persona, para mí, o para ti, si van nada más a verte a ti por eso. Y entonces, ¿cómo podemos entender esto de la gracia y el gobierno? No podemos confundirlos. Ahora, también existe otra diferencia muy marcada en la palabra de Dios. Y esto es una diferencia entre el reino de este mundo y el reino de Dios. ¿Okay? Son cosas totalmente diferentes, así como el negro y el blanco, así como el amargo y el dulce. El reino de este mundo y el reino de Dios son dos cosas totalmente diferentes, aunque a veces el gobierno de este mundo está dentro del reino de Dios o es parte del reino de Dios en ciertos aspectos. ¿Quién es, dice la palabra, quién es el que quita y pone gobernantes? Dios. ¿Quién es el que quita y pone reyes? Dios. ¿Quién es el que deja esto que está pasando? Dios. Ahora, tanto la una como la otra, el reino de Dios, el reino de este mundo, el gobierno de Dios y la gracia de Dios, tanto una como otra, apuntan y caminan hacia dos destinos diferentes y totalmente opuestos. El reino de Dios apunta a un lugar específico. El reino de este mundo apunta a otro lugar específico, completamente opuesto, completamente diferente. Esta confusión de querer decir que el reino de Dios es igual que el reino del mundo o que la gracia es igual que el gobierno, esta confusión conduce siempre a malos resultados en nuestras vidas. Debilita en nosotros el sentimiento de la majestad y de la solemnidad del gobierno de Dios, así como el de la pureza, santidad, el de la plenitud y de la elevación de su gracia. Cuando confundimos una cosa con la otra, decían en nuestros abuelitos, no confundas la magnesia con la gimnasia. No es lo mismo una cosa que la otra, aunque las dos existen. Tenemos que entender que la plenitud y la elevación de la gracia y la solemnidad de la autoridad de Dios sobre el mundo y sobre nuestras vidas debe de estar en primer lugar y como la primera cosa de la cual tenemos interés y podemos llegar a afanarnos. Someternos al gobierno y la autoridad de Dios nos trae bendición, pero la bendición no es el enfoque de someternos a Dios, porque el reino de Dios apunta hacia un destino diferente que la acumulación de la riqueza. No sé si me expliqué, lo voy a volver a repetir. Someternos al gobierno y a la autoridad de Dios nos trae bendición. ¿Estás de acuerdo? Pero la bendición no es el enfoque de someternos a Dios, porque el reino de Dios apunta hacia un destino diferente que la acumulación de la riqueza.
porque vamos a hablar de riqueza y vamos a hablar de abundancia. En estos versículos vamos a hablar de la abundancia que Dios tendría para el pueblo de Israel. Pero no porque Dios me dé bendición, ese es mi enfoque. No porque Dios me permita tener abundancia, entonces ese va a ser mi enfoque. Entonces por eso vengo. Entonces para eso voy a la iglesia. Entonces por eso quiero conocer de Dios. Una persona en algún momento cuando fue a la iglesia pensó, es que tengo muchas deudas y tal vez llegando a la iglesia Dios va a resolver mis deudas. Y sabes, nunca pasó. Sus deudas nunca fueron resueltas. ¿Por qué? Porque su enfoque estaba mal. Su enfoque estaba desviado. Esa persona buscaba otra cosa. No buscaba el amor de Dios, la bendición de Dios, los pies de Cristo. No buscaba la salvación, sino que buscaba en ese momento, buscaba el que Dios fuera el que supliera todas sus necesidades. Entonces, Dios trae bendición siempre, siempre va a traer bendición a nuestras vidas. Cuando tú y yo estamos a los pies de Cristo, cuando tú y yo estamos sometidos a su voluntad, a su gobierno y a su autoridad, siempre va a haber bendición. Eso es indiscutible, pero eso no es nuestro enfoque. Ese no es mi enfoque para con Dios. Te voy a decir unos ejemplos. Vete a Josué capítulo 1. Vamos a hablar acerca de el asunto de la abundancia y de la prosperidad, porque es de lo que vamos a hablar hace ratito, en un momento más, perdón. Josué capítulo 1, versículo 7. Josué 1, 7. ¿Lo encontraste? Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es un pasaje que muchas veces los cristianos tenemos así como memoria y tal vez lo tienes subrayado en tu Biblia. Porque entonces todo te saldrá bien. Porque todo lo que emprendas, entonces prosperará. Y entonces podemos pensar, si yo soy hijo de Dios y la palabra de Dios dice esto, y entonces voy a poner mi puesto de semillas aquí afuera de la casa. Y entonces como soy hijo de Dios, dice aquí que todo lo que emprenda, que todo lo que haga va a prosperar. Entonces me voy a hacer rico de mi puesto de semillas. Y si no... Y si no estoy vendiendo las semillas, y si no me estoy haciendo rico, sino que más bien estoy desperdiciando el dinero, entonces mejor, ¿sabes qué? Vamos a declarar y vamos a decir, por causa de Dios, vamos a reclamar esa promesa para mi vida, porque es Dios el que me prometió que todo iba a prosperar y que todo iba a ser bueno y que todo todo me saldría bien. Y ahora estoy vendiendo semillas y no puedo ni siquiera comer de allí, ¿no? ¿Qué está pasando? Y entonces mucha gente en esa confusión empieza a blasfemar de Dios, a apartarse de Dios y a perder interés en Dios. Porque si Dios dice que todo iba a prosperar, entonces ¿por qué no ha prosperado mi puesto de semillas? Y lo cambias, ¿no? A churros con cueritos. Y saben, tampoco funcionó y le pones dorilocos. Y tal vez no funcionó y le pones waffles. Y tal vez no funcione y le pones jugos. Y así le vas cambiando y nunca prosperó. Pero ¿por qué no prosperó? ¿Acaso yo estoy mal? ¿Acaso tengo una cadena de pobreza en mi vida? Mira, el asunto no es tanto eso. El asunto es que mucha gente nos brillan así los ojos. ¿Te acuerdas de las caricaturas cuando de repente a alguien le enseñan dinero y ¡pling! Le brillan los ojos con un signo de pesos? A muchos cristianos, cuando leemos estos versículos, y te voy a enseñar otros, ¡plin! Nos brillan los ojos, así como con un signo de pesos o de dólares. Y entonces dice, para que seas prosperado, pero se nos olvida la primera parte. Y dice, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, el esfuérzate y sé valiente no significa ya pusiste un puesto de semillas, esfuérzate y sé valiente, porque entonces si el puesto de semillas no te dio, ponlo de churros, y no te dio el de churros, esfuérzate y sé valiente. Ahora como viene el calor, pon raspados de sabores. Y si no te dio, esfuérzate y sé valiente. Entonces eso significa que tienes que irte a trabajar y bla, bla, bla. Pero no, lo sacamos fuera de contexto.
Y el contexto significa: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, cumple la ley primero. Y después, todo lo que prosperes, todo lo que hagas será prosperado. Vámonos ahora a algo más tangible. Proverbios 2. ¿Sabías que existe una Biblia que es la Biblia financiera, que te habla de puro dinero? Bueno, no la critico, nada más digo, ¿sabías que existe? Proverbios capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tienes? Proverbios 2, 9. Fíjate lo que dice. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. No es cierto, me equivoqué, perdón. No es Proverbios 2, es Proverbios 4, perdóname. Proverbios 4. Ya decía yo. Luego sigue ahí la mujer extraña. No, eso no es. Proverbios capítulo 4, versículo 2. Tenía sueño, perdóname. Proverbios 4, 9, perdón. Proverbios 4, 9. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te ha hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. 3:9. 3:9. 4:9. Bueno, te voy a dar otro. Pásatelo. Proverbios 8:18. 8:18. Ese sí está bueno. Ese sí. Proverbios 8:18. Las riquezas y la honra estarán conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia te guiaré, por el medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Allí habla de dinero y que yo llene sus tesoros. Habla de abundancia. Habla acerca de cosas materiales, ¿no? Las riquezas y la honra estarán conmigo. Mejor es mi fruto, riquezas duraderas, justicia. Bueno, ahora veamos otro. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Y dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece. Otra vez estamos hablando de abundancia. Ahora, te repito, someternos al gobierno y la autoridad de Dios nos trae bendición, sí, pero la bendición no es el enfoque de someternos a Dios, porque el reino de Dios apunta hacia un destino diferente que la acumulación de la riqueza. Fíjate lo que dice la palabra prosperidad en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Prosperidad, según este diccionario, significa curso favorable de las cosas, éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre. O sea, no está hablando de dinero, está dentro, pero el dinero no es lo único, sino dice curso favorable de las cosas, éxito en lo que se emprende. ¿A qué es a lo que voy? Que el prosperar es cobrar fuerza, es imponerse, es triunfar, es tener o gozar de prosperidad, pero no tiene que ver exactamente con dinero. Riqueza, sí, es la abundancia de bienes y de cosas preciosas. Esa es la riqueza. Prosperidad, riqueza. Hay un autor que se llama Tom Leding, que dice que la prosperidad no es solamente posesiones materiales, sino que significa madurez espiritual para con Dios.
Él dice que es salud física, que es salud mental, bienestar del alma y del espíritu. Entonces, esto es necesario entenderlo, porque después de tanta confusión del pueblo de Dios, y que Dios mismo, viniendo como Jesús, viniera a aclarar, era necesario que Jesús mismo, Dios mismo, viniera a aclarar lo que realmente decía la ley, de que el tema, cuál era el tema principal de la ley. Cuando Dios da esto, la ley de Moisés al pueblo de Israel, el pueblo de Israel perdió el enfoque, hubo confusión en ellos. Ellos querían riquezas, querían prosperidad, querían más y más acumulación. ¿Y te acuerdas cuando estudiamos el año del jubileo? ¿Por qué nunca ejercieron el año del jubileo? ¿Por qué nunca regresaron la tierra a quien de era? ¿Por qué nunca dejaron ir libres a sus siervos, a los esclavos? ¿Por qué nunca perdonaron las deudas? ¿Por qué todo lo demás sí? ¿Por qué la circuncisión sí? ¿Por qué los rituales en el tabernáculo sí? ¿Por qué en el templo sí? La gente tenía que ir a llevar sus ofrendas, tenía que ir a llevar sus primicias, tenía que ir a llevar sus diezmos. ¿Y por qué el año del jubileo no? Ni siquiera por aquí les pasó el ejercerlo. No sé, tal vez su avaricia, tal vez su ambición era más grande, no lo sé. Y no quiero juzgarles tampoco, pero porque nosotros también tenemos ambición. Y los seres humanos somos así, somos ambiciosos y somos egoístas. Pero el asunto, bíblicamente hablando, para entender lo que está pasando, es de que empezaron a perder el enfoque de la realidad de la ley. El enfoque de la realidad de la ley es Dios y está a los pies de Dios. Punto, nada más. Si la bendición viene, si la prosperidad llega, si hay riqueza, pues qué bueno, gloria a Dios, gracias a Dios, porque nos sustenta y aún nos da de gracia lo que ni siquiera merecemos. Pero el enfoque real sigue siendo Dios mismo. Ahorita te lo voy a decir al ratito. Sigue siendo Dios mismo. Y entonces, como la gente no entendió, como la gente se desvió, se confundió, confundieron la gracia de Dios con el gobierno de Dios, confundieron la provisión de Dios con el llegar o la comunión con Dios, llegar delante de la presencia de Dios. Entonces tuvo que venir Dios mismo, Jesús mismo, después de mucho tiempo, para venir a aclarar lo que realmente decía la ley. Y entonces, por ejemplo, vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo, por ejemplo, dice Jesús: oísteis que fue dicho en la ley, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que aborrece a su hermano ya es culpable de juicio. Habéis oído en la ley que dice no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón ya adulteró con ella. Habéis dicho, y entonces Jesús empieza a aclarar lo que él dijo, porque es Dios y estuvo en el monte Sinaí siendo Dios. Lo que él dijo, lo que Dios dijo en el monte Sinaí, la ley, no matarás, no tomarás el nombre de Dios en vano. Todo eso empezó a aclararlo en su vida. Empezó a aclarar ciertos aspectos que la gente estaba confundida. Es que yo pensaba que era esto. Y entonces Jesús llega y les dice: es que su corazón está bien lejos de mí. O sea, ustedes nada más tienen un interés por Dios, en Dios, para ver ¿qué encuentran? ¿Qué le sacan a Dios? Pero su corazón está bien lejos. Lucas capítulo 4, versículo 43 dice, Lucas 4, 43. Era necesario lo que Jesús estaba diciendo o lo que Jesús venía a enseñar. ¿Y qué era lo que Jesús venía a enseñar? ¿Cuál era lo necesario? Jesús venía a enseñar el reino del Padre, el reino de Dios. Lucas 4:43, ¿se acuerdan? Lucas 4:43 dice: pero él les dijo, dice Jesús, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Para esto he sido enviado. ¿Para qué fue enviado? Para anunciar el evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál es ese evangelio? ¿De qué se trata ese evangelio? Bueno, lo leemos en el evangelio, en los evangelios, en Mateo, Lucas, Juan. Leemos la misericordia, leemos la verdad, leemos la piedad, leemos salvación en los evangelios. Vemos la vida de Jesús manifestándose a toda la gente. Y entonces el reino de Dios dice: tengo que decirle a la gente del reino de Dios. Y entonces Jesús nació en un pesebre, en un lugar oliendo a vaca. Ese es el reino de Dios.
El reino de Dios no tiene que ver con las cosas de este mundo. Y entonces Jesús fue hijo de un carpintero. ¿Ese es el reino de Dios? El reino de Dios no tiene que ver con las cosas de este mundo. Y Jesús murió como el peor de los delincuentes y de los asesinos. ¿Ese es el reino de Dios? Es que el reino de Dios no tiene que ver con las cosas que vemos. Reino de Dios, reino del mundo son cosas totalmente diferentes. Y entonces Jesús hablaba del reino de Dios. Jesús hablaba de que la misericordia, de que el amor a Dios, de que la gente debía de buscar a Dios. Y eso es algo que ellos no estaban haciendo. Estaban ambicionando, estaban codiciando. Y el ejemplo es eso del año del jubileo, lo que acabamos de estudiar hace poquito. No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por avaricia? No sé, pero no lo hicieron. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Versículo 7. Jesús le está hablando a unos fariseos. ¿Y sabes quién eran los fariseos? Eran hombres que tenían la ley como lo más sumo, como lo más sagrado, como lo mejor en su vida. Los fariseos eran personas que se supone que no se equivocaban porque guardaban la ley al 100%. Entonces, estos fariseos, Jesús llega, Dios llega y les dice: bola de hipócritas. Versículo 7, 15:7. Hipócritas, dice: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces Jesús está reclamándoles a estos cuates y les dice: ustedes son una bola de hipócritas, víboras traicioneras, les dice, porque ustedes están enseñando mandamientos y doctrinas de hombres. Sí, hay bendición en alabar a Dios, en bendecir a Dios, en respetar a Dios, en que tengamos el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Sí, hay una bendición, pero han cambiado la bendición por Dios. Es como el tabernáculo cuando lo estudiamos en algún momento. O sea, Dios les dio el tabernáculo para que ellos se acercaran a Él. Pero la gente empezó a adorar el tabernáculo, empezó a amar el tabernáculo y se les olvidó amar a Dios. O sea, el medio para llegar a Dios era el tabernáculo. Y amaron el medio y no amaron el propósito de ese medio. Las bendiciones en Dios son buenas. Y todos queremos bendición, sí, pero el propósito no es la bendición. El propósito es estar a los pies de Él, el que da la bendición. ¿Sí me estoy explicando? Entonces no tenemos que quitarnos esa confusión de nuestra cabeza. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Porque si no, entonces vamos a andar diciendo que soy hijo de Dios y yo me merezco todo. Y necesito un coche, y necesito casa y con alberca, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 18. Y Jesús habla acerca de esto, de este tema de las riquezas una y otra vez. Hay muchísimos, de verdad, muchísimos versículos y pasajes en la Biblia que hablan acerca del dinero y de las riquezas. Muchísimos, muchos, miles. Nos hablan acerca de las riquezas. ¿Por qué? Porque está mal tener. Pregunto, ¿está mal ser rico? No, no está mal. ¿No es pecado? Eso no es pecado. El pecado es amar más al dinero que a Dios. Y fíjate lo que pasó con este hombre, con este joven rico. Lucas 18, 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy ¿qué? Triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo:
lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Fíjate bien, Jesús está hablando de las riquezas. Y Jesús está diciendo, a ver, viene este joven y dice, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Pues cumple los mandamientos. Ok, ya los hice. Ah, te falta una sola cosa. Ve y vende todo lo que tienes. Y entonces este hombre joven, rico, muy rico, dice allí, se puso triste. Y cuando Jesús lo vio que se puso triste, dijo, ya ven, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Y entonces, ¿por qué? Vuelvo a preguntar, ¿es malo tener? ¿Es malo ser rico? No, de ninguna manera. El problema es que nosotros como seres humanos actuamos en muchas ocasiones como ese joven rico. Y no es necesario que tengamos riquezas. No es necesario que tengamos miles de millones de dólares en la cuenta del banco o abajo del colchón. No es necesario. Es necesario que hagas eso nada más con un peso, con dos, con 50 pesos, con lo que te pagan de tu sueldo semanalmente. Repito, tampoco estoy haciendo propaganda para que vengas y traigas más a la iglesia. Dios ha suplido cada una de nuestras necesidades. Gracias a Dios. Y por eso te digo con toda la confianza, Dios es bueno y Dios sigue supliendo aún en las cuestiones financieras. Pero el asunto es de que mucha gente malentiende este rollo. Malentiende así como, es que tenemos que tener, es que debemos de luchar, es que esfuérzate y sé valiente para llegar a alcanzar riquezas. No, espérate, o sea, ya perdiste toda la brújula. ¿Te acuerdas lo que vimos la semana pasada? Abre tu Biblia para que encuentres tu brújula, tu dirección todos los días. Porque este hombre joven dice, es que me pongo triste, se puso triste porque tenía que perderlo todo. Y pregunto, ¿qué fue lo que Dios hizo para que tú y yo estuviéramos delante de Él? No lo dio todo, dio a su único hijo, el Hijo de Dios. Dios mismo se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz para que tú y yo tuviéramos vida. Dicen Romanos que Él no escatimó. No fue pichicato, no fue agarrado, no fue codo, no fue codicioso para decir nada más tantito. Dice, Él lo dio todo. Y tú y yo tenemos todo en Dios. Por eso dice, es más fácil que pase un camello por un ojo de una aguja. Porque es muy usual que la gente ame las riquezas, que la gente ame sus posesiones. Piensa en este momento en una posesión material que tengas ahorita, que te guste, que te encante. Piensa, todos tenemos. Yo tengo unos palitos ahí en mi casa que me gustan mucho, pero piensa en tu posesión, una posesión material que te guste mucho. ¿Ya pensaste en ella? Si yo te dijera, tienes que traerla y tienes que regalarla para la obra de Dios. No acepta otra cosa. Y entonces cuando tenemos ese sentimiento de que, Señor, todo lo que tengo no entendemos que todo lo que tenemos proviene de Él. No entendemos que el trabajo, que todo lo que tenemos es de Él. Él nos lo dio. Él nos da todo. O sea, Él nos da trabajo para poder comprar lo que tenemos, para poder hacer lo que hacemos. O sea, si tú y yo no tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, el cambiar eso por Dios, el decir, ¿sabes qué? Sí, adelante, no para mí. Eso no nada más un ejemplo. Que Dios te diga, tienes que dejarlo todo y tienes que seguirme a mí. No, pues es algo diferente, ¿no? Y entonces los que lo oyeron dijeron, no, pues entonces ¿quién puede salvarse? ¿Ya ves? Porque todos tenían así como que, es que si no dejas tus riquezas, entonces no puedes entrar al reino de los cielos. Pues ¿quién puede salvarse? Entonces, porque todos tenían avaricia, porque todos tenían eso, esa ambición de tener, porque todos decían, ¿cómo me vas a pedir que yo deje esto para poder entrar al cielo? Es imposible. Y entonces dice Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, Dios lo dio todo, Dios sí lo dio todo. Y para ti, para mí, no es posible dar esa cosa material que más quieres. No es posible. Piénsalo. Versículo 26 lo dice, ¿no? Dice, no, pues entonces nadie es salvo. Y dice Jesús,
cálmate, cálmense, espérense. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y llega Pedro, ¿no? Pedro, ¿no? El atrabancado de Pedro dice, no, yo sí he dejado todo, Señor, yo sí he dejado todo. Y dice, cálmate, Pedro. Mira, aquel que no deja padre y madre, hermanos, hermanas, tampoco puede entrar. Y no sé cómo se quedó Pedro, pero se ha haber quedado calladito, calladito, calladito. El que no deja padres, hermanos, mujer, hijos por el reino de Dios no es digno. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que tengo que aborrecer a mi papá, que tengo que aborrecer a mi mamá, que tengo que dejar a mi esposa y a mis hijos por él. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo que nuestro corazón tiene que ser para él. Y nadie más debe de estar en el trono de nuestro corazón sino él. Si ya otra persona está allí, se convierte en idolatría. Y eso es lo que Dios quería erradicar. Eso es lo que Jesús quería erradicar. ¿Sí me estoy explicando? Pero Jesús lo dice de una manera mejor, ¿no? Y Pedro, pues, también. Entonces, Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo hago? ¿Por qué buscas entonces mi bendición y no haces lo que tienes que hacer? Pregunta, ¿de qué se trata entonces el reino de Dios? ¿De qué se trata de lo que estamos hablando? ¿De qué? Si no son riquezas, si no es lo que vamos a ver, ¿de qué se trata? Lucas 17:20 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Estos fariseos todavía estaban esperando a que el reino de Dios viniera a la tierra. ¿Qué estaban esperando ellos? ¿Qué te imaginas que una persona ambiciosa? ¿Qué te imaginas que una persona codiciosa? ¿Qué te imaginas que una persona que ama las riquezas esté esperando de él su rey? ¿Qué te imaginas? Pues riqueza, posesiones, poder, gobierno. Y entonces ellos decían, si el reino todavía va a venir. Y Jesús les dice, ya está entre ustedes y ni siquiera se dan cuenta. Está entre ustedes y ni siquiera han abierto los ojos para darse cuenta de que el reino de Dios, el reino de los cielos, ya está habitando entre nosotros. Y tal vez ellos dijeron, oh, ¿dónde? ¿No? Y Jesús así como que, Jesús mismo es el reino de Dios y estaba entre ellos. Las bendiciones de la recompensa eran un resultado de la obediencia. En Levítico 26 y toda la palabra cuando habla acerca de bendiciones son un resultado de la obediencia. Jesús estaba entre ellos y les decía, el reino de Dios se ha manifestado delante de ustedes. ¿Dónde? Aquí. El reino de Dios. Dios me ha mandado a vendar a los quebrantados, a los de contrito corazón, a decirles a todos aquellos que están cautivos que hay libertad. Y dice, ¿cuándo? ¿No? El reino de Dios está delante de ustedes. ¿Dónde? Y así la gente, o sea, no podía entender dónde estaba el reino de Dios. Estaba enfrente de sus ojos. El reino de Dios está enfrente de ti y yo no tengo nada que ver con él. Es Jesús el que está enfrente de tus ojos. Es Jesús el que está enfrente de ti. Ahora, regresando a Levítico, regrésate a Levítico. Hablando de obediencia, lo que vamos a estudiar, dice el versículo 3, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Hay una condicionante, una condición que les dice Dios al pueblo de Israel. Las bendiciones de la recompensa eran un resultado de la obediencia. Tenían que andar, tenían que guardar y tenían que hacer la palabra de Dios. Lo vimos la semana pasada, ¿recuerdas? Tienes que guardar, tienes que andar en sus caminos y tienes que hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, la fórmula era muy sencilla. Si el pueblo obedece la ley, entonces Dios cumpliría con las promesas que siguen. Ese es un pacto. Si tú, Israel, cumples la ley de Moisés, entonces yo te voy a bendecir. Si tú cumples tu parte, yo voy a cumplir mi parte, dice Dios.
Es un pacto, le llamamos un pacto, un acuerdo. Ahora, ojo, la bendición para Israel era condicional. Si obedecían, entonces Dios los bendecía. La bendición para Israel era condicional porque dependía de la obediencia de Israel, no de la gracia de Dios. Dependía de que Israel obedeciera. Si tú guardas mis mandamientos, yo te voy a bendecir. No es así como que anda por todos lados, de todo modo yo te voy a bendecir. Haz lo que quieras, de todo modo yo te voy a bendecir. No, decía, si tú obedeces, yo te voy a bendecir. Y eso es parte de la ley, es parte de la palabra para ti y para mí. Ahora, debemos reflexionar en esto, porque no somos Israel, ¿de acuerdo? No somos ese pueblo, no estamos allí, pero estamos dentro de los planes de Dios por causa de un pacto. Dios había hecho con ellos un pacto. Si tú obedeces, entonces yo te voy a prosperar. Si tú haces, entonces yo te voy a dar. Tú y yo no somos Israel, pero estamos dentro de los planes de Dios por causa de un pacto. Un pacto que fue firmado por la sangre del Cordero. Estamos en ese pacto. Y por causa de ese pacto, tú y yo alcanzamos misericordia y alcanzamos bendición. ¿Ok? Bueno, ten eso en tu mente y en tu corazón. Vamos a estudiar versículo 4 y 5. Dice: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. ¿Por qué no dice: y te voy a dar un puesto de gerencia en la empresa que trabajes, y te voy a hacer que ganes en dólares y no en pesos, y vas a trabajar de lunes a viernes y de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, nada más? ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué no dice? Porque esa es la abundancia que el mundo quiere, ¿no? ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué habla de lluvia? ¿Por qué habla de tierra? ¿Por qué habla de cosechas? ¿Por qué habla de fruto? Bueno, muy sencillo. Las sociedades en el Antiguo Testamento se basan en la agricultura en la tierra prometida. El pueblo de Israel iba a entrar a Canaán, a la tierra prometida, y Dios los iba a bendecir en sus cosechas. Dios iba a mandar la lluvia, Dios iba a mandar las cosechas y hacer que todo creciera para que entonces la gente tuviera prosperidad, tuviera riqueza, tuviera de qué comer y no se preocupara. Dice: no vas a acabar de recoger cuando ya vas otra vez a empezar a cosechar, dice. Y no vas a acabar de vender lo que ya cosechaste cuando otra vez vas a tener que ir a cosechar. O sea, abundancia, mucho. Y dice, Él tenía cuidado de ellos y les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel, una tierra en abundancia, la tierra prometida. Pero déjame decirte algo que está implícito en esos versículos. Dice: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Qué significa eso? O ese énfasis que te he dicho ahorita. ¿Qué significa? Que la bendición de Dios va a ser donde Dios quiera, de la manera que Él quiera y en el tiempo que Él se le antoja. A Él, no a nosotros. Entonces, ¿sí hay bendición en obedecer a Dios? Sí, sí la hay. No lo voy a negar. Hay muchísima, mucha, no te la acabas. Pero siempre va a ser en el tiempo que Él quiera, de la manera como el que Él quiera y donde Él se le antoje, no como nosotros querramos. Cuando ya no, las cosas no nos dan como nosotros queremos, entonces ya empezamos a dudar hasta de Dios, ¿no? ¿Qué prosperidad podemos tener nosotros? Porque esto habla acerca de agricultura, pero ¿qué prosperidad tenemos tener nosotros si no tenemos ni tierra? ¿Dónde cosechar? ¿Dónde vas a sembrar tú? ¿Dónde vas a sembrar un árbol para que te dé frutos? ¿Dónde? Bueno, Juan capítulo 10, versículo 10 dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Nuevamente hablamos de abundancia, pero recuerda que abundancia, riqueza y prosperidad no son lo mismo, ¿ok? Cuando hablamos acerca de vida y vida en abundancia, no hablamos acerca de que vas a tener mucho dinero. Vida en abundancia habla acerca de esa prosperidad, del curso favorable de las cosas, del éxito en lo que se emprende, sucede, del éxito en lo que ocurre a nuestro alrededor, de que las cosas salgan bien, de que un día cuando vayas al doctor
con tos, te diga, mire, usted nomás tiene tos porque tiene gastritis, no tiene tos de coronavirus. Ah, bueno, ya me voy. Eso es prosperar, ¿o no? Deje de comer tanta salsa con sus tacos y ya nada más. Mire, bueno, te digo porque en carne propia, ¿no? Porque es buscar eso, buscar el curso favorable de las cosas. Es el buscar de que las cosas vayan bien. No necesariamente dinero y abundancia, riqueza y todo, sino que las cosas vayan bien. Que las cosas vayan bien en tu casa, en tu familia, con tu esposa, con tus hijos. De que el perro te quiera y no te gruña cada vez que entras, ¿no? Entras a la casa, ahorita ya te conoce porque estás en la casa todo el día, ¿no? Antes no te conocía, por eso te ladraba. Pero es eso, de que hasta el perro te dé una bienvenida, de que todo lo que hay alrededor de ti esté bien, haya algo bueno alrededor de ti, no necesariamente dinero, pero tiene que ser en el tiempo, de la manera como Dios quiere. Las promesas para la iglesia son para una prosperidad espiritual. Hay una realidad espiritual detrás de esto y es una prosperidad espiritual. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 habla acerca de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22. Mas los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Imagínate que tú tienes muchísimo dinero y eres muy rico, pero tus hijos no te aman. ¿De qué te vale el dinero? Imagínate que tienes una casototototototota, mucha prosperidad, y tus perros que compraste no te dejan entrar a ella. O sea, imagínate, ¿no? Imagínate que tienes el mejor coche de todo el mundo, que cuesta millones de dólares, pero no tienes pies, o ni siquiera tienes oído, estás sordo. ¿Sabías tú? Es algo aquí entre nosotros nada más. ¿Sabías tú que los coches deportivos no tienen, algunos, no tienen estéreo? No tienen radio como todos los demás. ¿Sabías que no de fábrica no los hacen así? Y yo decía, pues, ¿para qué? Pues tan lujoso y no tienen ni siquiera un estéreo para escuchar música. Imagínate, es para que escuches el motor, cómo ruge. Para eso es, o sea, si les preguntas es para que escuches bien el motor, cómo se escuche bonito, de esos coches tan poderosos. Bueno, es otra cosa. Pero imagínate, o sea, no tienes ni siquiera un oído para escuchar. O sea, ¿de qué te vale? La prosperidad significa eso. Ahora piensa ya no en esa cosa material tanto que quieres, sino ahora piensa en lo que tienes a tu alrededor y cómo está tu prosperidad en este momento. Con la persona que amas, en tranquilidad, en paz. ¿Cómo está tu prosperidad en este momento? Y no hablamos de dinero. ¿Cómo está eso? Esa prosperidad en tu casa en donde puedes llegar y puedes decir, wow, ya llegué a mi casa. Después de todo un día de trabajo, ya llegué. Esa prosperidad, amor, gozo, paz, paciencia. Eso es lo que Dios quiere darnos a nuestras vidas. Más allá de riquezas, Dios quiere darnos eso. Y en Juan capítulo 15, versículo 4 y 5 nos habla acerca, dice Jesús, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y entonces si estás separado de mí, nada puedes hacer. Pero si estás conmigo, entonces darás fruto y fruto en abundancia, mucho fruto. Te lo voy a leer. Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar el fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ese mucho fruto habla acerca de esa prosperidad, de que sea el curso favorable de las cosas. El curso favorable en lo que sucede, en lo que ocurre alrededor de nosotros. Esa es la primera cosa que Dios les promete, prosperidad. Versículo 6 de Levítico 26. La segunda cosa que Dios les promete es paz. Y dice,
Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. La segunda cosa que les promete es paz. Paz. ¿Alguna vez te has acostado y no has podido dormir porque mañana vas a tener que pagar la tanda? O el cable, o la renta, y no tienes para pagar. Imagínate que Dios está prometiéndote paz. No te está diciendo voy a pagar tu renta. Te está diciendo te voy a dar paz. Es algo diferente. Si Israel obedecía la ley, experimentarían paz en la tierra. Ahora, ¿qué paz buscamos nosotros? ¿Qué paz buscas tú? ¿De qué paz estamos hablando? Mira, también busqué en el diccionario la palabra paz. ¿Okay? Paz, dice, es un estado a nivel social o personal en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. En otras palabras, hablamos, por ejemplo, de que tú y yo somos una iglesia. Digamos que buscamos la paz entre nosotros. Paz entre nosotros significaría que hay una estabilidad y que hay un equilibrio entre nosotros. Es decir, que nadie está peleado con nadie entre las partes de la unidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que el mundo busca? ¿Cuál es el opuesto de paz? Guerra. Entonces, paz sería que no haya guerras. ¿Ok? Pero sigo preguntando, ¿qué paz estamos buscando nosotros? ¿De qué paz está hablando la palabra de Dios? Sí, aquí hace un énfasis con los enemigos, pero para ti y para mí no estamos en guerra. ¿Qué paz necesitamos? Esa paz es el equilibrio y estabilidad personal entre las partes. ¿Sabes cómo se saludan los judíos? ¿Alguien sabe cómo se saludan los judíos? ¿Cuál es la palabra que usan los judíos para saludarse? Dicen shalom. ¿Sí has escuchado esa palabra una vez? Shalom. Ellos se dicen shalom. Y entonces, ¿sabes qué significa shalom? Paz. O la paz sea contigo. Paz. Pero pudiéramos pensar paz, tranquilidad. Pero la palabra shalom viene de una raíz que significa bienestar material y ausencia de deudas y de enemigos. En otras palabras, shalom significa que tengas lo suficiente para pagar tus deudas para que no vengan a cobrarte y vengan a hacerte guerra. Eso significa shalom. Entonces, sigo preguntando, ¿qué paz entonces buscamos? ¿Hay paz el día de hoy en este mundo? ¿Hay paz? No, no hay paz. La gente está ansiosa, la gente está nerviosa, la gente estamos así como que va a pasar en incertidumbre. ¿Qué significa la fase 3? ¿Y qué significa la fase 4? ¿Y vamos a llegar a la fase 6, 8, 9, 10? No sé. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué paz buscamos? ¿Qué paz perseguimos? Gálatas 1:10 dice lo siguiente. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Dice, pues, dice Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, nuevamente, ¿cuál paz buscamos? ¿De qué paz estamos hablando? Juan capítulo 14, 27. 14, 27. Juan 14, 27. Dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz ofrecida por Jesús es totalmente diferente a la paz ofrecida por el mundo. La paz del mundo significa estar bien con todos y no tener pleito con nadie y no tener guerra con nadie. Significa paz. Pero la paz de Jesús para con nosotros es una paz en Dios. Romanos capítulo 8, versículo 6 dice, Romanos 8, 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. ¿Y qué? ¿Ya lo encontraste? Romanos 8, 6.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, cuando alguien sigue los designios de su carne, designio es camino, decisiones de su carne. Cuando alguien sigue los caminos de su carne, los designios de su carne, se convierte en ¿qué? En enemigo de Dios. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Otra vez, ¿qué paz seguimos? La paz con los hombres. Gálatas 1:10 dice, si tú quieres estar bien con los hombres, pues ahí te haiga, ¿no? Qué bueno que quieres estar bien con los hombres, pero busca estar bien con Dios. Busca tener paz con Dios. Podemos hablar de paz en el mundo, de que ya no haya guerras, de que ya no haya pleitos, de que ya no haya cosas así. Podemos hablar de eso y qué bueno, nos favorece a todos. Pero la paz que tú y yo necesitamos es la paz con Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Una paz que está en medio de la tormenta. Por eso es que hablamos acerca de que los hijos de Dios somos diferentes. El mundo está en completa incertidumbre, el mundo está intranquilo y los hijos de Dios tenemos que mostrar esa paz. Ahora, esa paz no proviene de mí. Yo no sudo paz. Tú tampoco. No sudas paz, no duermes y pues duermes en paz. La paz proviene ¿de dónde? De Dios. La paz que Jesús hizo para con nosotros y con Dios. ¿Cuál es esa paz? La paz a través de la cruz y de la muerte de Jesús en la cruz, en el Calvario. Él hizo la paz para con nosotros y Él nos dio paz. Versículos 7 y 8 de Levítico 26. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. ¿De qué estamos hablando allí? Protección y de justicia. ¿A quién no le gustaría que se le hiciera justicia por causa de las injusticias recibidas? ¿Alguna vez alguien ha sido injusto contigo? Y tú has dicho, pero hay un Dios. ¿Alguna vez has dicho que va a hacer justicia, no? Alguna vez, imagínate, hablamos de cosas tal vez no tan grandes como un asesinato o un homicidio, ¿no? Imagínate gente que ha sufrido el asesinato de una persona muy querida. ¿No quiere acaso justicia? ¿No quiere acaso protección por eso que pasó? Y Dios prometiendo también en Levítico, yo te voy a dar protección y voy a hacer justicia contigo. A cualquiera de nosotros nos gustaría que se nos hiciera justicia, que se nos hiciera justicia en el trabajo, que se nos hiciera justicia en la casa, que se nos hiciera justicia, bla, 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 bla. ¿A quién no le gustaría que se castigaran a los culpables de lo que está pasando? Imagínate que el día de hoy encuentran y salen las noticias. Este asunto del coronavirus lo inventó fulano de tal y toda la gente enojadísima con él porque ese cuate inventó esa cosa y la distribuyó. ¿Por qué? Porque se le pegó la gana, ¿no? Imagínate que la gente no le gustaría que lo castigaran a ese cuate. Quisieran justicia. Y en esta porción, versículos 7 y 8, Dios promete protección y justicia en contra de los enemigos de Israel. Recordemos que las relaciones entre los pueblos eran también considerar las guerras como algo muy cotidiano. Y espiritualmente debemos recordar que en la carne somos enemigos de Dios. Entonces, si somos enemigos de Dios y Dios está prometiendo justicia y protección en contra de los enemigos, entonces, ¿en dónde está nuestro ajusticiamiento? O sea, Dios no nos ha hecho justicia de la manera como debe de hacerlo. ¿Acaso no merecemos que Dios nos juzgue? ¿Acaso no merecemos que Dios nos diga, que Dios nos confronte, que Dios nos haga? Lo hemos leído otras veces, ¿te acuerdas? Dios
no nos ha dado lo que merecemos. Dios no nos ha llevado hasta donde tú y yo debemos de ser llevados. La paga del pecado es ¿qué? ¿Te acuerdas? Muerte. Si entonces nosotros nos convertimos en enemigos de Dios por causa de la carne y del pecado, ¿en dónde está nuestro ajusticiamiento? ¿Acaso no lo merecemos? Aparte, también tenemos un enemigo llamado Satanás, pero él ya fue derribado y ya fue vencido. Y cuando hablamos de protección y de justicia, también hablamos de que él, Jesús, venció en la cruz por nosotros. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: estando muertos en vuestros delitos y pecados, él nos bendijo y nos dio salvación, clavando en la cruz el acta de decretos que era en contra de nosotros. La denuncia que era en contra de nosotros, la puso en la cruz, la clavó y entonces despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, hizo de ellos un show y entonces nos dio vida eterna a ti y a mí. Allí está mi protección, allí está mi justicia. Cuando yo debí de haber recibido esa justicia de la muerte, entonces Jesús absorbió esa justicia para sí mismo y dijo: consumado es. Y nos protegió y nos protege el día de hoy en contra de las artimañas de Satanás. Y esta es la mejor protección. La palabra de Dios es nuestro escudo y es nuestra espada en contra de esos ataques. Tenemos que entender. Versículo 9 y 10 de Levítico 26. Dice: porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Aquí no está hablando de un pacto, de que él iba a ser fiel a ese pacto. La obediencia del pueblo movería a Dios a ser propicio con ellos y hacerles bien. Dios les iba a hacer bien, les iba a bendecir por causa del pacto que Dios había hecho con ellos. El pacto de Dios no sería quitado. Ese pacto nadie lo iba a quitar, nadie podía removerlo, pero solamente Dios podía cumplirlo. Solamente Dios podía ratificarlo y solamente Dios podía sustituir ese pacto por un pacto mejor. En el Antiguo Testamento, los pactos de Dios con Abraham, con Moisés, con David y con otros hombres, eran motivo de orgullo entre el pueblo de Israel. Es que somos hijos de Abraham y somos hijos del pacto. Somos descendientes de Moisés y somos hijos de ese pacto. Somos hijos de David y somos hijos de ese pacto. Pero el pacto de Dios con nosotros es a través de Jesús. Y ahora nos da una esperanza eterna. Fíjate lo que dice Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 16. Dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Un nuevo pacto, el pacto que ahora está firmado en Cristo Jesús, con su sangre, el pacto que ahora tenemos en el Hijo. Sí, Dios estaba estableciendo con el pueblo de Israel un pacto que perduraría durante mucho tiempo, pero tuvo que venir Jesús mismo, Dios mismo, a cumplir ese pacto, porque los hombres no podían cumplirlo, porque los hombres eran incapaces de cumplir con todos los mandamientos que Dios había establecido. Y Jesús vino y los cumplió todos. Y Jesús cumplió ese pacto antiguo y dio paso a un nuevo pacto. Dice Hebreos 8:13: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Todavía el pueblo de Israel sigue viviendo en el antiguo pacto.
El antiguo pacto ya pasó. Ahora tenemos un nuevo pacto en Cristo Jesús. La salvación, la vida y la bendición en el Hijo de Dios. El versículo 10 de Levítico 26 dice: comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Aquí está hablando de ese pacto. Comeréis lo añejo, el antiguo pacto, y daréis paso a uno nuevo en Jesús. Pero el asunto es de que no lo entienden. El asunto es de que Israel no lo entiende, los judíos no entienden que ese pacto ya es añejo y ahora es algo nuevo en Cristo Jesús. Últimos pasajes, versículo 11 al 13, dice: y andaré entre vosotros, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. La última promesa en este pasaje de Dios para el pueblo de Israel, hemos hablado de paz, hemos hablado de protección, del respeto por el pacto, hemos hablado también de prosperidad. Pero lo mejor de todo es la presencia de Dios. Dice: y yo andaré entre vosotros, yo pondré mi morada entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Lo mejor de todo, lo que vemos a continuación, lo que hemos estado viendo, es la presencia de Dios. Por eso Jesús, cuando le dice a los fariseos: y entonces el reino de Dios, no podés decir helo aquí o helo allá. Dice: porque ya está enfrente de ustedes. El reino de Dios, la presencia de Dios. ¿Sabes qué significa el nombre Emmanuel? Que el ángel le dijo a María, dice: y le pondrás por nombre Emmanuel, porque significa Dios con vosotros. La presencia de Dios con nosotros. Dios moraría en medio de ellos y no serían aborrecidos por él. ¿Por qué el pueblo sería aborrecido por Dios? No porque les caiga gordo, sino porque el pecado del pueblo de Israel no podía tener una relación Dios con ellos por causa del pecado. Y entonces Dios estableció el tabernáculo y todo el sistema de rituales, como el matar animales y la sangre y el propiciatorio y todo, para que la gente pudiera acercarse a su presencia. Pero en Hebreos vemos que era una sombra de lo que había de venir. ¿Qué era lo que había de venir? Lo mejor, Cristo Jesús. Y ahora su sangre nos quita todo pecado, y ahora su sangre nos hace que tú y yo seamos aceptos delante de la presencia de Dios, y Dios mora en medio de nosotros, en nuestro corazón. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo, y entonces Dios no te aborrece. Dios no nos aborrece por causa del sacrificio de Jesús. Juan 14:23 dice, Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y mi Padre le amará. Y el Padre a través de Jesús te ama y nos ama. Y entonces dice: vendremos a él y haremos morada con él. El propósito de Jesús es llevarnos. Y es llevarnos delante de la presencia de Dios. Lo que Dios ha querido durante toda la eternidad, de que tú y yo estemos enfrente de sus pies. Eso es lo que Él ha querido, siempre. Colosenses capítulo 1, versículo 24 dice, Colosenses 1, 24. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
Aquí Pablo está hablando de riqueza. Pablo está hablando de prosperidad. Pablo está hablando de gloria. Y dice, las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria del misterio del evangelio del reino de Dios? Jesús. Entonces, la próxima vez que tú pienses que eres pobre, económicamente hablando, la próxima vez que tú pienses que te falta algo, materialmente hablando, piensa en que Jesús es tu riqueza más grande. Piensa y entiende que Jesús está con nosotros y vive en nosotros. Y entonces Jesús te ha hecho hijos de Dios. Y por causa de esto somos amados de Él y no nos aborrece. Dios no te aborrece. Dios nos ama, nos cuida, nos protege, pero en su tiempo, a su manera, de como Él quiere. Y ha hecho de ti un hijo y una hija para su gloria. Acuérdate siempre de eso. Y aunque haya riquezas, acuérdate de Él. Y tal vez haya pobreza, acuérdate de Él. Siempre, acuérdate de que lo único que tenemos es a Cristo. Porque va a llegar un día en que veremos esas riquezas y veremos esa herencia. Y nada de lo que hay en el mundo, ni todo el oro del mundo va a poder comprar lo que tú vas a experimentar en ese día cuando estés delante de los pies de Jesús. Nadie, nada. Ese momento va a ser incomparable, insustituible. Ese momento de mí te vas a acordar. Bueno, ni te acuerdas de mí. Mejor ahí contempla lo que vas a tener enfrente. Pero sabes y vas a saber que todo lo que luchaste, que todo lo que soportaste, de que todo lo que aguantaste valió la pena. Porque la riqueza del universo estará frente a ti. Tú le puedes decir, o más bien, un diamante te puede decir a ti te amo. Tu camioneta, tu coche, tu casa te puede decir a ti te amo. Tú sí le dices te amo, ¿no? Hey. Pero ella te puede decir a ti, no. Él te puede decir a ti, tu dinero que traes en la cartera te puede decir a ti te amo. Benito Juárez o Nezahualcóyotl o Diego Rivera te puede decir a ti te amo. Ay, qué bonito estás, te amo, qué hermoso eres. No, no te puede decir. Nadie te puede decir. Pero cuando estés delante de los pies de Jesús, Él sí te va a decir. Te va a decir te amo. Y te va a abrazar con sus brazos. Y te va a decir, este es el momento que tanto había esperado. Ven. Y va a ser la mayor riqueza de todas. Dios no te aborrece. Dios te ha hecho su hijo. Yo quiero ese momento. ¿Tú también lo quieres? Vamos a orar, ¿de acuerdo? Padre Santísimo, te damos gracias, Padre. Tú eres bueno. Confiamos en ti, Señor. Creemos en ti, Padre. Y esperamos ese día, Señor, en el cual nuestras riquezas, Señor, sean manifestadas. En el cual, Señor, nuestro corazón, Señor, palpite, Dios, por causa de la bendición de estar delante de tu presencia, delante de tus pies. Te bendecimos, Señor, porque tú compraste en nuestras vidas, Dios, y nos has dado seguridad, protección. Eres fiel a tu pacto y has hecho morar tu presencia en nosotros y nos has llenado, Señor, de abundancia y de riqueza. A ti sea la gloria, Señor, porque nos hiciste tus hijos. Señor, bendice a tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Vienen tiempos difíciles, Padre, pero en ti, Señor, lo tenemos todo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayuda a mis hermanos, Señor. Cúbrelos con tu sangre, Señor. Y que la enfermedad no toque su puerta. Y que este virus, Señor, no toque sus vidas, Padre. Ni a sus hijos, ni a los hijos de sus hijos. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante. Y si en algún momento, Señor, nos toca, Dios,
Esperamos en ti. Y como dijo Pablo, Señor, somos fuertes por la potencia de tu poder, no por nosotros, sino por ti. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.